¿Cuántos han disfrutado de este hermoso clima? Gracias a Dios que nos dio un respiro, porque ya nos estamos ahogando de tanto calor y después nos estamos ahogando de tanta agua, ¿eh? Gracias. Yo lo disfruté como niño. Empezó a llover y yo me salí a mojarme todo lo que duró la lluvia. Así es que sí lo disfrutamos. Gracias a Dios. Mande. ¿Verdad? Es que esa agua no mancha, quita las manchas. Es la mejor. Y luego llevé a mi esposa a que tomara leche de chiva. Bueno, quiero ver a Jesús. ¿Cuántos quieren ver a Jesús? Todos, ¿verdad? Tenemos ese anhelo, ese deseo, esa esperanza, gracias a Dios, ¿verdad? Porque hemos creído en la salvación que Él nos ha dado. Y es lo que nos da ánimo, fuerza a seguir perseverando, a seguir creyendo, a seguir obedeciendo al Señor. Quiero ver a Jesús. Había mucha gente que quería ver al Señor Jesús en el tiempo cuando Él andaba predicando. Y ahora, ¿verdad? Hay mucha gente que quiere las bendiciones de Dios, pero no quiere ningún compromiso con Dios. Y entonces quiero que vayamos a Lucas capítulo 5, verso 17 al 25, porque había unos personajes que querían ver a Jesús y no podían, porque había mucha multitud siempre que rodeaba al Señor Jesucristo. Y la gente que tenía grandes necesidades venían buscando ver al Maestro para ser sanados. Otros venían y querían ver porque eran curiosos. Y otros, como el día de ayer, ¿verdad? Que escuchábamos en alguna noticia o en las redes sociales, en algunos lugares, que algunos carros habían quedado pues estancados, parados, porque el agua estaba, ¿verdad? Muy alta. Y algunos quizás sentíamos la curiosidad de ir a ver. No tanto por ir a ayudar, sino más por ir a ver, ¿verdad? Y había gente curiosa en el tiempo del Señor Jesucristo, que querían solamente ver cómo hacía los milagros, cómo el enfermo sanaba, cómo aquel que cojo podía caminar otra vez, cómo el ciego volvía a ver, ¿verdad? Porque en ese tiempo pues no había doctores como hoy en día, que usted va, le hacen una operación, una cirugía, le ponen inyecciones, ¿verdad? El caso es que buscan la manera de... Entonces tenemos tecnología avanzada, pero en aquel tiempo no. Entonces el ser sano de una enfermedad, de una condición física, era realmente un milagro. Capítulo 5, verso 17 al 25, si ya estamos ahí, dice la bendita palabra así: aconteció un día que Él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con Él para sanar. Estamos hablando del Señor Jesucristo. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el techo, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Oremos. Padre, te damos gracias y enséñanos en esta mañana, Señor. Queremos ser obedientes a ti. Redargúyenos de cualquier maldad, pecado, lo que hayamos hecho, Señor. Reoriéntanos, Señor, con tu palabra y haznos volver una vez más a la senda antigua, a caminar, Señor, por esas sendas, por ese camino, Señor, que tú has preparado, y queremos aprender a andar en él, en la perseverancia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Quizás hayan algunos personajes que usted quiera ver cara a cara, que quiera conocer muy de cerca. Normalmente cuando la gente está cerca de algún personaje famoso, puede ser, ¿verdad?, de los famosos seculares o incluso algunos de los famosos cantantes cristianos, ¿verdad? Siempre es como que quiere usted acercarse, saludarlo de mano. Y bueno, quizás, ¿verdad?, no tenemos la oportunidad de estar cerca de ellos. Yo no sé cuántos de ustedes en alguna oportunidad han estado cerca de alguien famoso, ¿verdad? Mis hermanos que trabajan en casino, a lo mejor han visto a alguien de cerca, que les pase cerca, que han oído, que han, hace tiempo Jeremías, ahí en la tienda donde él trabaja, atendió a alguien que es muy famoso. Y bueno, al final le dijeron, ¿y supiste a quién atendiste? Le dijo, no, no se había dado cuenta. Bueno, pues atendiste a fulano de tal, ¿verdad? Y dijo, ¿en serio? Ah, ok. Y entonces hemos sabido, si el presidente viniera, pudiera estar cerca de nosotros, no sé, algún cantante. Incluso hace poquito hablábamos acerca de la cruzada y escuchábamos de uno de los violinistas de Paul Wilbur. Algunos conocemos a Paul Wilbur solamente por video, hemos escuchado sus canciones, incluso las llegamos a cantar aquí. Y uno de sus violinistas que se ha hecho muy famoso, ¿verdad? Por lo regular pues son músicos profesionales que han estudiado y que lo que hacen lo hacen tan bien, ¿verdad? Y llega uno a admirarlos. Y cuando hablamos de que era muy posible que él viniera y que estuviera en nuestras iglesias, y nos emocionamos un poco, ¿verdad? Porque pues son personajes que han dado a conocer o que siguen dando a conocer el Evangelio a través de la música, a través de las canciones, y que viajan por todo el mundo. Y a veces eso nos atrae, ¿verdad? Y queremos estar cerca, verlos cara a cara. Y muchos quieren ver, pues, ¿verdad?, celebridades en algunos casos, donde el ganador en alguna competencia va a tener la oportunidad de cenar con un artista favorito, que en algunas ocasiones dicen, ¿cómo se dice?, esta rifa, y el que gane va a ir a cenar con su artista favorito. Incluso los que van al estadio a ver participar a sus equipos, ¿verdad?, quieren fotografiarse. Pueden haber muchos futbolistas. El equipo se conforma más o menos de 22, 11 son los que andan en la cancha, pero llevan extras, así es que son más de 20 a veces, ¿verdad? Y si incluimos a todo el personal que llevan de doctores, aguadores y todo ello, pues es más. Pero muchos no quieren ir para tomarse la foto con el aguador, el que anda dando las aguas, o el que anda sobando cuando se lastiman, sino con el estrella, ¿verdad? Con el que mete los goles, con aquel que es el famoso. Y entonces algunos pagan miles de dólares para ver un juego de béisbol, de fútbol, de lo que sea, y solamente para poder estar cerca, ¿verdad?, lo más cerca de aquellos que están jugando. Otros amanecen aún hasta de un día para otro y se trasladan de cualquier lugar para ver un concierto de su agrupación favorita. Otros anhelan ver a un presidente, ¿verdad? Y cuando escuchamos de gente que viajan, algunos vienen desde México para ver a su artista favorito que va a estar aquí el 15 de septiembre. ¿Verdad? Hay muchísima gente que solamente viene a eso. Miren, pagan, agarran, ¿verdad?, semanas, días de descanso, y los gastos que van a hacer solamente para estar cerca de sus agrupaciones. Entonces, aquí en la historia de Lucas capítulo 5, donde acabamos de leer, ¿verdad?, nos habla de un grupo de personas que hicieron lo humanamente posible para haber hecho realidad lo que ellos buscaban, ver a Jesús. Imagínense la casa donde estaban, el lugar donde ellos estaban. No menciona, no dice específicamente dónde estaban, pero dice que habían ahí gentes, estaban ahí los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley. Había mucha gente que nunca dejaba al Señor Jesucristo, que siempre estaba cerca de Él, pero no necesariamente para escuchar lo que Él enseñaba y estar dispuesto a aprender y a obedecer, sino había gente buscando que solamente dijera una palabra o cacharlo en alguna movida chueca para acusarle. Y estos eran los doctores de la ley, los fariseos de ese entonces, los cuales dice que habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea, de Jerusalén. Y dice la Escritura que el Señor Jesucristo ¿verdad?, manifestaba su poder.
Entonces, veremos 3 puntos en esta mañana. Lo que impide ver a Jesús, los que impiden que vean a Jesús y también los que no se rinden hasta verlo. Y entonces, vamos al punto número 1. Lo que impide ver a Jesús es lo que dijo el salmista muy acertadamente, el Salmo 51, verso 3, cuando dice: porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Cuando estamos conscientes de nuestro error, de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, ¿verdad? Y estemos conscientes que el pecado es lo que hace separación entre Dios y nosotros. Y el pecado en la práctica, mis hermanos, siempre va a traer miserias a nuestra vida. Siempre va a traer tristeza, va a traer dolor. Entonces, el pecado es el factor, vamos a decir, número 1, ¿verdad? Que nos impide ver al Señor, ver a Dios tan de cerca. Que nos impide ver a Jesús, que nos impide ver sus milagros en nuestra vida. Entonces, el pecado nos constriñe y siempre nos dirige o nos lleva, ¿verdad?, a hacer lo malo. Nos destruye espiritualmente, nos aleja del propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Todo eso es lo que hace el pecado: el adulterio, la fornicación, los pleitos, los celos, las contiendas, las borracheras, las orgías, las herejías, y todas esas cosas nos van a llevar a la destrucción, nos van a alejar de Dios, no vamos a poder ver a Jesús en nuestra vida. Entonces, donde hay contiendas, donde hay pleitos, donde hay maledicencias. Proverbios capítulo 6, versos 16 al 19. Esta es una escritura, ¿verdad?, que, donde el Señor dice, o el proverbista escribe y dice que 6 cosas aborrece Jehová. Y si Él las aborrece, nosotros deberíamos aborrecerlas también. No deberíamos estar de acuerdo con ellas, ni siquiera también, ¿verdad?, practicarlas. Dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Dice: los ojos altivos. O sea, cuando hay orgullo, cuando hay soberbia. La lengua mentirosa, ¿verdad? Cuando queremos ser justificados de algo y tenemos que echar mentiras. O cuando queremos que alguien se vea mal, ¿verdad? Y echamos mentiras acerca de esta persona para hacerlo ver mal. Y quizás hay quienes quieren lograr verse bien o justificarse delante de la sociedad o de los demás o de la familia, haciendo la mentira. Entonces dijimos: los ojos altivos, la lengua mentirosa, son cosas que Dios aborrece. Dice: la mano derramadora de sangre inocente. O sea, los asesinos, la mano derramadora de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Fíjese, no solamente va a aquello que se hace, sino aún aquello que se piensa. Dice: el corazón que maquina pensamientos inicuos, porque tanto pensar en las cosas malas, va a llegar el momento en el que vas a actuar de acuerdo a tus pensamientos. ¿Sabe qué? Tenemos una debilidad los seres humanos, somos atacados en nuestra mente, ¿verdad? ¿Qué es lo que piensa usted, por ejemplo, cuando vamos a poner lo más fresco, el día de ayer que estaba lloviendo tan fuerte, y cuando su familia sale, cuando salen sus hijos, ¿verdad?, y que saben que van a manejar y saben que hay accidentes, saben que las aguas están crecidas, etcétera, entonces ¿qué está pensando? Empieza a preocuparse, ¿verdad? Y esa preocupación lo lleva, y usted lo está alimentando más y más. Y si pasó esto, y le llama a usted y no contestan, y entonces crece su angustia y empieza a pensar más, ¿verdad? Y empieza a alimentar y sigue alimentando eso. Se le olvida clamar a Dios en ese momento y decirle: Dios, en tus manos encomiendo, ¿verdad?, la vida de mi hijo, la seguridad de ellos, etcétera. Y en vez de orar por ellos y estar clamando a Dios por ellos o dándole gracias, ¿verdad?, se nos olvida y estamos alimentando aquello. Y entonces el hombre malo, el hombre inicuo, siempre dice que está pensando cosas malas en su corazón. Está, dice, maquinando pensamientos inicuos, cosas malas. ¿Sabe que por naturaleza el ser humano es malo? El Señor lo dijo desde Génesis capítulo 5, cuando dice que todo designio del pensamiento del corazón del hombre es de continuo, dice, el mal. Por eso nosotros nos apartamos, nos alejamos de Dios, e inmediatamente, mis hermanos, nuestro corazón empieza. Hace días hablaba con una persona, y cuando me presenté le dije, bueno, ¿verdad? Llegaba ahí a su propiedad y le dije, bueno, yo soy pastor, porque me ofreció una bebida y alguien le dijo,
uno de los que iban conmigo le dijo, él no toma. Dijo, así es que si le va a servir, por favor, sírvale, ¿verdad? Porque él es pastor. Y entonces la señora volteó conmigo y me dijo, usted es pastor. Dijo, pues mucho gusto, dijo, pero yo estoy peleado con la gente, estoy peleado con la iglesia, no con la suya, dijo, con todas, dijo, por esto y esto y esto. Y empezó a mencionar tantas maldades y yo la dejé que se desahogara porque parecía que estaba muy cargada, ¿verdad? Y dice, tengo muchísimos años que no pongo un pie, no creo en la iglesia católica, no creo en los cristianos, no creo en esto, no creo en el otro. Dice, pero le dije, bueno, ¿está usted decepcionada de las personas que le han quedado mal? Porque desafortunadamente el hombre sigue siendo hombre, no importa en qué iglesia o en qué lugar esté metido. El ser humano sigue siendo ser humano, y la Biblia dice que los pensamientos del corazón del hombre siempre son de continuo el mal. Y no nos vamos a poner como ejemplo, porque nosotros también venimos de donde hacíamos el pecado, pero gracias a Dios que nos alcanzó. Y le digo, y nos esforzamos si queremos vivir una vida limpia. Perfectos no somos, pero si vamos a la iglesia es porque queremos aprender más de Dios, y quizás ahí nos animamos más, ¿verdad?, a obedecer a Dios. Y entonces no hubo manera, ¿verdad?, de convencimiento, porque pues en realidad nosotros no convencemos. El que hace es el Señor a través de su Espíritu Santo. Y me empezó a platicar que tiene familiares, ¿verdad?, que están bien metidos en la iglesia. Y le dije, bueno, digo, ellos han entendido y saben que sin Dios no somos nada. Y entonces, ¿verdad?, nos vamos a encontrar con personas así que han sido dañados por lo que han visto. Pero le decía que el corazón, la maquinación, el pensamiento del ser humano es de continuo solamente el mal. Dios lo dice. Aún dice que las obras más puras, más rectas, más blancas nuestras, dice que todavía son como trapos de inmundicia delante de Él. Y si Él lo dice es porque así es. Y aún por muy rectos, muy justos, muy perfectos que creamos que somos, mis hermanos, dice la Biblia que si decimos que no hemos cometido pecado, dice que le hacemos a Él mentiroso y la verdad de Él no está en nosotros. O sea que seguimos siendo malos, arrepentidos, pero seguimos todavía muchas veces practicando el mal. Cuando perdemos el control, cuando pensamos todavía dentro de nosotros por algún resentimiento, ¿verdad? Y por algún momento usted está pensando, ¿y cómo me desquito? ¿Cómo me desquito? Mi hermano me dejó con la mano estirada, algo trae conmigo, pero esta me la paga, no hay que así, ¿verdad? Y así con el vecino, no me deja estacionar mi carro allá enfrente. ¿Qué le haré? ¿Le pongo un clavo allá en su llanta para que se ponche? ¿Qué le hago? ¿Verdad? Y empieza usted a maquinar. Alguien que le insulta, que le levanta la voz, bueno, ¿y este qué se cree? ¿Entiende? ¿Cree que es el dueño del mundo? ¿Qué? ¿El dueño de la calle? O no sé, y empezamos, ¿verdad?, a maquinar cosas en nuestro corazón. Y entonces, eso es lo que la Escritura dice que Dios aborrece. El corazón dice que maquina pensamientos inicuos. Y eso viene a nuestro corazón cuando estamos dolidos, cuando estamos lastimados, cuando estamos tratando de hacer algo, ¿verdad?, para defendernos. También dice que los pies presurosos para correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Hermanos, cuando hablamos de los pies presurosos para correr al mal, ¿sabe cuándo nos conocemos nosotros realmente lo que somos? Cuando no estamos a la vista de ningún hermano, ni del pastor, ni de alguien que nos conozca, que vaya a acusarnos, a decirnos. Entonces nos conocemos a nosotros mismos. Somos lo que realmente somos. Cuando nadie nos ve, cuando estamos seguros que nadie puede acusarnos de nada, estamos predispuestos para correr hacia el mal. Puede ser una tentación, un pecado que no somos dominados en ese momento. ¿Sabe que la compañía de aquellos que están a nuestro alrededor, la compañía de ellos, la presencia de ellos es lo que muchas veces nos detiene a correr hacia el mal, a sucumbir ante la tentación? Es entonces cuando realmente, ¿verdad?, sabemos lo que hay en nuestro corazón. Los pies presurosos, dice, para correr al mal. Entonces, el testigo falso que habla mentiras. Y bueno,
Hay personas que por quedar bien con alguien, ¿verdad?, muchas veces van a estar de acuerdo en una acusación falsa contra alguien sin estar seguros, solamente se prestan como testigos falsos. Y obviamente, ¿verdad?, si son falsos es que van a hablar mentira. Y el que siembra discordia entre hermanos, todo este tipo de pecados, esas manifestaciones pecaminosas son como una pared de hierro o de concreto, ¿verdad?, que no nos deja poder ver a Jesús en nuestra vida, porque estamos a lo mejor experimentando todas esas maldades alrededor de nosotros. Entonces eso es lo que impide ver a Jesús. Pero veamos los que impiden ver a Jesús. Bueno, los que impedían ver a Jesús en esa época eran los movimientos políticos, religiosos, los doctores de la ley, los que conocían, ¿verdad?, la ley de Dios, los fariseos, los que se oponían a la libertad con la que hablaba el Señor Jesucristo. Los fariseos eran enemigos gratuitos del Señor Jesús, y estos querían impedir que realizara la obra que Dios le había mandado hacer. Eran hombres sumamente estimados. O sea, la sociedad los veía como autoridad, eran los dirigentes, eran los maestros en las sinagogas, pero estos miraban con desprecio a Jesús y le vigilaban con ojos envidiosos. Le tenían envidia porque eran multitudes que le seguían. Y entonces, para sorprenderle en falta, si no podían encontrar ninguna falla en él, fácilmente podían encontrarla en la compañía, en aquellos que lo seguían. Entonces su relación con ellos escandalizaba su falso concepto, y cuando observaban que él era amable, era generoso, ayudaba a todos los que se le acercaban, sanaba a los que estaban enfermos, entonces eso les hacía hervir la sangre a estos religiosos, le tenían envidia. Entonces, pero aún cuando todas aquellas cosas que el Señor hacía, y dice que se lo atribuían ellos a los demonios o a otros poderes, dice Lucas 15:2, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Hermano, no es malo comer con la gente, ¿verdad?, que no es creyente, que no es cristiana. Hemos hablado mucho acerca de de cuidar nuestras amistades. Desafortunadamente, si usted no tiene cuidado y usted es débil y no va a poder, en vez de ser influencia para ellos, lo van a influenciar, ¿verdad? Es cuando decimos, ¿sabe qué? Evite esas amistades. Pero si usted puede influir en ellos, ¿verdad?, para que vengan al camino, para que conozcan al Señor, ¿verdad?, eso está mejor, eso está bien. Y el Señor Jesucristo no podía ser influenciado por el mal o por los que hacían pecado. Él lo aprovechaba, tenía oportunidad para predicar de la palabra acerca del reino de Dios, para hablar de traer sanidad, etcétera. Pero muchas veces nosotros, si no tenemos la capacidad de influenciar a otros, es mejor no tener eso. Entonces estos, ¿verdad?, lo acusaban al Señor Jesús de comer con pecadores, de juntarse con pecadores. Y en alguna ocasión el Señor le dijo: no son los sanos los que necesitan a los doctores, sino los enfermos. El apóstol Pablo dijo, ¿verdad?, de aquí en adelante, dice: nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hablando de que en este tiempo en que nos toca a nosotros vivir, mis hermanos, tiempos en los que el apóstol Pablo, cuando habló a los de Corinto, sabía lo que estaba diciendo, donde el pecado en estos tiempos ha llegado a pudiéramos decir que ha llegado a su máxima expresión. Aunque hay cosas que quizás nosotros no hemos visto con nuestros ojos, pero sabemos que está sucediendo, ¿verdad? El pecado liberal, donde está de moda el casarse hombre con hombre, mujer con mujer, ¿verdad? Y incluso seres humanos casándose con animales o con árboles, sí los hay. Todo este tipo de ideologías, ¿verdad? Pero tiene que ver con una corriente muy fuerte, una agenda que el enemigo ha preparado desde hace mucho tiempo. Aquí, en estos tiempos en los que vivimos, donde la vida del hombre no vale nada, donde a diario muere tanta gente, y nosotros podemos ver a través de las noticias o en redes sociales
todas las masacres y todo ello, y como que ya nos sentimos, o sea, como que ya estamos acostumbrados a ese tipo de noticias, ya no nos duele el pecado que está pasando en el mundo, donde muchos mueren sin Cristo, donde hijos se levantan contra los padres, los matan, incluso los nietos matan a los abuelos por un par de monedas porque están sumergidos en drogas, en adicciones. Todas estas cosas son cosas que no ignoramos y que pasan hoy en día. Entonces, donde el ser humano se ha depravado, donde los cristianos son muertos por su fe, que esto pues ¿verdad? No es algo nuevo, pero que sigue pasando, pastores haciéndose multimillonarios con el dinero de los pobres y todavía publicando, ¿verdad?, que se compraron un jets privados, y también, ¿verdad?, mucho legalismo que en vez de liberar a los creyentes los esclaviza. Y en fin, esos son cosas que nos impiden que veamos a Jesús y su manifestación en las iglesias, en nuestras familias, en nuestros trabajos, como esta persona que les platicaba, que conocí, que ella dice que tiene muchos problemas con toda la gente, dice, y no solamente cierta religión, sino con toda la religión, porque pueden hablar muy bonito, pero en la práctica, y entonces eso, mis hermanos, les impide a ellos ver a Jesús. No pueden entrar porque anteponen todas esas cosas. Hace tiempo les platicaba también de una persona que había estado en una iglesia, había servido en la iglesia, era miembro de la iglesia, pero un día decidió retirarse porque no estuvo de acuerdo con el pastor. Años después, cuando le visitamos, mientras le dábamos un estudio, yo le preguntaba, le decía, ¿tiene alguna pregunta? ¿Está todo claro lo que le hemos enseñado? Y ella también estaba muy cargada de todo lo que había cargado por años. Y dijo, hace tiempo que no me paro en una iglesia porque y me empezó a platicar todos los detalles. No era por chismoso, sino porque quería que ella se desahogara. Le escuchamos, iban otros hermanos conmigo. Y cuando ella terminó, ¿verdad? Yo le dije, me da mucho gusto que el hombre le haya fallado. Pero le pregunto, ¿Dios le falló? No, Dios no. Bueno, por eso, no me malinterprete si le digo que me da gusto que haya sido el hombre, porque el hombre está propenso a fallar, sigue siendo un ser humano, y mientras vivamos aquí en la tierra, por eso la Escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Y está hablando de aquel hombre que pone su confianza en el hombre como su salvador, como aquel, no, por eso la Biblia siempre nos lleva a que pongamos nuestra vista en ¿quién? En Jesucristo. Porque tarde o temprano el hombre va a fallar. En toda la Escritura, mis hermanos, los hombres fallaron. No hubo uno solo que no fallara. Incluso Job, ¿verdad?, que tuvo paciencia, creyó en el Señor. También hubieron momentos de flaqueza, ¿verdad? Si vamos ahí, revisamos todo lo que dijo, hubo momentos en los que dudaron. Y es cuando Dios le dice, a ver, ahora ya que hablaste, ya que dejé que te desahogaras, dice, levántate, cíñete los lomos, ¿verdad? Porque en aquel tiempo no usaban pantalones y cinturón, sino le hubiera dicho, amárrese los pantalones, ¿verdad? Vamos a hablar. Ahora yo te voy a preguntar y tú me respondes. Entonces falló. Y todos los hombres fallaron. David fue el gran valiente y salvó a Israel, ¿verdad? Conquistó, hizo tantas cosas, pero también falló. Salomón falló. Todos fallaron. Elías se quería quitar la vida, etcétera. Todos fallaron en algún momento, porque el hombre sigue siendo débil. Por eso la Escritura siempre nos dice, pongamos nuestra mirada en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, el cual dice, no se consideró a sí mismo ser Dios, sino que se humilló como hombre, y dice que, ¿verdad?, murió por nosotros. ¿Y de qué muerte? Muerte de cruz, por usted y por mí. Entonces, el hombre le va a fallar, la religión le va a fallar, ¿verdad?, y tantas cosas le van a fallar, pero Dios no falla. Y a veces el hombre pone eso como una excusa o una barrera, o un obstáculo que no le permite llegar hasta Jesús. Si la gente sigue poniendo todos esos obstáculos de ministros, de pastores, ¿cómo se llaman los curas?
padres, etcétera, no van a poder llegar hasta Jesús, no van a conocer de Jesús, porque hay barreras. Entonces, en aquel tiempo eran los religiosos los que impedían que la gente llegara hasta Jesús. Entonces, vamos al tercer punto. Los que no se rinden hasta verlo, los que no se rinden hasta ver a Jesús. Un personaje muy importante del pueblo ahí creo que es en Jericó, donde dice que este hombre pequeño salió corriendo y se subió a un árbol. Estoy hablando de Zaqueo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quería ver a Jesús, y lo logró. Estando arriba, quizá, ¿verdad? Y ya todo esto, Dios ya tenía su plan. Ya sabía que este chaparrito iba a subir, ¿verdad?, al árbol, iba a tener la intención de verlo, y le dijo: baja pronto, porque es necesario que hoy yo pose en tu casa. Y cuando estando ahí, ¿qué le dijo? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y vemos que hubieron frutos de arrepentimiento de parte de Zaqueo. Una mujer quería no solo verlo, sino tocarlo. E imagínense esta mujer con 12 años, ¿verdad?, gastando su dinero en doctores, no había podido ser sana, tenía un flujo de sangre que no podía parar absolutamente con nada. Y un día se propone, porque escucha de Jesús y dice: si tan solamente tocara el borde de su manto. Pero ¿cómo le hago? Porque siempre viene rodeado de mucha multitud. ¿Cómo llego hasta ahí? Iba en contra aún de la sociedad, porque una mujer no podía solamente llegar y postrarse enfrente de un hombre, o pararse enfrente de un hombre, ¿verdad?, y mucho menos tocarle. Sin embargo, esta mujer dice que ante todas estas barreras ella lo logró. Un principal que solamente se conformaba con que él enviara su palabra, tenía a uno de sus criados enfermos, y el Señor le dice: ok, yo iré y le sanaré. Y él dijo: no, Señor, solamente di la palabra, porque yo también soy un hombre con autoridad. Dijo: era un centurión, así es que tenía 100 soldados, ¿verdad?, los que dice: yo le digo a este: ve y va, haz esto, y lo hace. Y dice: yo sé que si tú dices la palabra, con eso basta. No se sintió digno de que el Señor Jesucristo llegara hasta su casa. Dijo: solamente di la palabra. Pero pudo ver a Jesús. Zacarías, ¿verdad?, no murió hasta que lo vio. Zacarías le había pedido al Señor que sus ojos no se cerraran hasta que viera al Mesías, y cuando lo tuvo en sus brazos, dice que llevado por el Espíritu Santo al templo, ni siquiera era un sacerdote, sino que simplemente era dije Zacarías, era Simeón. Dice que llegó y dijo: ahora, Señor, puedes cerrar los ojos de tu siervo, que han visto al Salvador de Israel. No se dio por vencido, clamó a Dios y Dios se lo permitió. También habían aquellos magos que querían verlo, y dice que venían desde lejanas tierras y vinieron para adorarle. Entonces hubo mucha gente que quiso ver al Señor Jesucristo, y que estos hombres es muy posible que pasaron meses viajando, y venían en caravanas. Eran personajes importantes. Toda la travesía que tuvieron que hacer solamente por ver a Jesús. Hay gente que no ha pagado el precio suficiente solamente por ver a Jesús. Algunos lo hemos tenido tan fácil para poder ver a Jesús. Bien fácil. Gracias a Dios por mis padres, que ellos le conocieron y le sirvieron y nos inculcaron esta fe. Y creemos todavía en esa fe y nos guardamos para Él. Y puedo pensar que fue fácil, pero quizás lo que sufrieron fueron antes, para que esa palabra pudiera llegar, ¿verdad?, hasta nosotros. Hubo mucha gente en el camino. Algunos sufrieron, batallaron. Muchos tuvieron que venir desde otro continente para traer esa palabra hasta América, y etcétera. Y así podemos ir buscando, y vamos a ver que para que la palabra llegara a nosotros, mis hermanos, fue una travesía enorme, muchos sacrificios, sangre derramada para que llegara a nosotros. Y algunos la tuvimos fácil, para otros ha sido difícil, para otros sigue siendo difícil, pero no se dan por vencidos. Siguen queriendo llegar hasta Jesús y verle cara a cara. No se rindieron. Algunos griegos querían ver a una persona de la que habían oído, ya que su fama se regaba por todos lados, los griegos. Entonces Jesús predicaba,
se dispusieron ver a Jesús. Lo más impactante de esta historia es que no podían entrar, ya que estaban perplejos o repletos de personas que querían ver y tocar al maestro. Pero estos no se rindieron y se les ocurrió: ¿qué les parece si hacemos un agujero en el techo? Y bueno, lo que todo esto conllevó, quizás pudieron llegar y hablar, ¿verdad?, con el dueño de la propiedad y decirle: ¿sabes qué? Esta es nuestra intención. No queremos hacer cosas fuera de la ley, así es que vamos a hacerlo bien y queremos tu permiso para entrar. Luego, ya sea que reparamos nosotros o mandamos a alguien que repare todos los daños que hagamos. No sé cómo fue, pero todo en lo que incurrieron. No dice de qué era el techo, cuántas láminas, si era de láminas tuvieron que quitar, si era de, allá como en mi tierra, ¿verdad?, que hay casitas que son hechas de las palmas, ¿verdad?, y van tan tejidas así que llueve y no les penetra el agua, ¿verdad? Y esas duran alrededor de 20 años y allá llueve. Y entonces estos no se rindieron, entraron, hicieron un agujero, ¿verdad? Y es ahí donde subieron a esa altura de la casa, pudieron poner al paralítico enfrente del Señor Jesucristo, y el paralítico salió caminando. Y sin importar que los fariseos estuvieran murmurando, estuvieran diciendo por qué iba a violar el día de reposo, ellos levantaron la camilla e hicieron una abertura, y precisamente donde estaba el maestro, ahí lo hicieron descender. En este día, mis hermanos, quiero pues animarles a que no se rindan. Vamos a experimentar situaciones difíciles que nos van a hacer difícil quizás estar cerca del maestro, llegar hasta Jesús, pero vamos a lograrlo si persistimos, si perseveramos, si nos esforzamos y seguimos obedientes al maestro. Así es que los tiempos son difíciles, el pecado abunda, la perversión, sus libertades, pero ¿saben? A veces podemos también vivir escaseces. Dice la Escritura que aunque no haya vacas en los corrales, ni ovejas en la manada, dice Habacuc capítulo 3, versos 17 al 19, ¿verdad? Pero también la Biblia dice que: joven fui, envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, es la promesa de parte de nuestro Dios, que no estamos solos, que Él es nuestra ayuda, que Él es nuestro proveedor, nuestro pronto auxilio. Entonces fortalezcamos nuestra fe. Van a haber situaciones como las que hemos hablado hoy. Si es su pecado, mis hermanos, la palabra de Dios dice que confesemos nuestro pecado. Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y dice el apóstol Pedro: arrepentidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Sabe? El pecado también cansa, carcome, y por ende viene la duda: ¿soy salvo o no soy salvo? Ni fariseos, ni legalistas trasnochados, ni ángeles, ni principados, ni potestades nos pueden impedir a nosotros ver realizado nuestro deseo de ver a Jesús en nuestra vida. Amén. Entonces, vimos lo que no nos deja ver a Jesús, lo que nos impide. Lo que impide ver a Jesús es nuestro pecado. Los que impiden ver a Jesús muchas veces es el legalismo, la religiosidad, todos aquellos males que vemos a nuestro alrededor o dentro de una congregación. Tercer punto: los que no nos rendimos hasta ver al Maestro. No nos rindamos. Amado Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos, dando las fuerzas que necesitamos en los momentos débiles,
cuando somos quizás atacados por las tormentas, por los pensamientos. Danos la fuerza, Señor, cuando no tenemos, para cambiar aún, Señor, nuestros hábitos, nuestras malas costumbres. Suplico, Señor, para que nos des paz, dándonos tu perdón en este día. Que suplicamos con todo nuestro ser que nos perdones, que nos limpies, que purifique nuestra vida, Señor. Ahora no vivimos bajo aquellas leyes rituales de traer un cordero para que fuese matado por causa de los pecados que hemos cometido. Pero tu palabra nos enseña que Jesucristo es el cordero que nos limpia de todo pecado, de toda maldad, que ya su sangre fue derramada, que ya su sacrificio fue llevado a cabo y que es suficiente para perdonar todas nuestras maldades. En esta mañana, que tu Espíritu Santo nos dirija con esa convicción a pedir, Señor, que nos limpies de toda maldad y de todo pecado. Muchas gracias, Señor.